Hola chicos, vamos a hablar ahora del tema 22, el lenguaje digital en la radio. Lo hemos ido abordando en clase y para hablar de lo que implica el lenguaje digital en la radio tenemos que tocar tres puntos: la interactividad, la multimedia y el hipertexto. Estas nuevas formas de reinventarse en la radio. Y la interactividad no es otra cosa que una serie de intercambios en la comunicación. Cuando uno habla de la interactividad es una expresión que implica esta serie de intercambios cuando nos comunicamos, ¿no? Y a partir de estos grados de intercambio, vamos a relacionarlos cómo se interactúa a través del medio radial. Rafaeli en el 88 sugirió un modelo de interactividad y él habla de tres niveles. El primer nivel, un escenario unidireccional entre emisor y receptor. El segundo nivel, cuando son mensajes bidireccionales o cuando el receptor también se convierte en emisor. Y el tercer nivel, cuando hay un flujo bidireccional entre emisores y receptores a la vez. El otro punto es la multimedia. Y hay un concepto muy interesante de Deus que habla de la multimedia y él dice que es la combinación de información en más de dos formatos. Claro, miren, un formato puede ser el texto, se combina el texto con el sonido con el texto, los efectos sonoros con el sonido o los efectos sonoros también con el texto. Pero ¿cuáles son las características? La modalidad de lectura en formatos multimedia es dinámica, debido a que el usuario ha desarrollado capacidades para intervenir activamente en la estructura digital. Entonces hay una construcción de una historia, donde hay más de un medio radiofónico. Y hay una combinación al menos de dos lenguajes distintos también en un mismo contenido. Eso es lo que lo hace multimedia. El otro elemento importante es el hipertexto. Nelson ya en el año en la década de los 50, comienzos de los 60, definió como una forma no secuencial de la escritura. ¿Qué era el hipertexto para él? Decía, es una forma no secuencial de escritura. Por lo tanto, la radio digital utiliza el hipertexto y se forma y se construye de una manera sonora. Y esto ayuda a tener un lenguaje no secuencial, permitiendo que la audiencia elija entre una multiplicidad de bloques conectados entre sí por nexos. ¿Cuáles son las funciones? Primero, el hipertexto es expresivo y narrativo. Segundo, interconecta información. ¿Por qué? Porque la contextualiza, porque la enriquece el relato periodístico, lo hace mucho más atractivo. En tercer lugar, ayuda a que un medio adaptado a este hipertexto pues pueda desarrollar un lenguaje y otras formas de comunicación. La radio digitalizada, por ende, se habla mucho de la RDT, que es la radio digital terrestre, y hemos visto que ofrece grandes beneficios respecto a lo que es lo que usamos ahora, lo que tenemos actualmente en nuestro país, en el Perú, en América Latina, en gran parte de América Latina, que es la radio analógica. Ya la radio digital terrestre tiene una mayor calidad de audio, tiene menores interferencias, tiene mayor espacio espectral y la posibilidad de tener servicios añadidos, ¿no? Una mejor calidad en el sonido, una mejor, ¿qué le digo? Capta mejor las frecuencias, es mucho más atractivo en cuestiones de sonidos, ¿no? Mucho más agradable al oído porque es más limpio de lo que podría ser el sonido analógico. Además, la radio digital terrestre, la RDT, emplea tecnología de modulación que es la OFDM, la ortogonal frecuencia multiplex division, que permite el establecimiento de redes de frecuencias únicas. ¿Ya? Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar este OFDM? Pues emplea técnicas de corrección de errores, reduce las interferencias debido a la propagación del multitrayecto, ¿no? Vehículos de movimiento, digamos que de repente algunas interferencias que pueda haber por algunos edificios, por la cadena volcánica, por ejemplo, que nosotros en la que vivimos, esa es la ventaja de tener la OFDM.
Hay emisoras de radio virtual, sí, las radios de línea utilizan las tecnologías de streaming, ¿no? Que es lo que ahora todas las radios, generalmente siendo analógicas, están transmitiendo también por internet a través de un streaming. Y es muy sencillo, porque es la transmisión solo de audio en tiempo real. El funcionamiento es desde una computadora, se transmite el audio a un servidor web con un software de streaming y ya está. Entonces, este concepto virtual se encuentra dentro de un espacio lógico de la computadora en el software. Simplemente hacemos clic en la emisora favorita y escuchamos. Miren, ahí tienen, ustedes pueden ver en pantalla toda la cantidad de radios que están transmitiendo ya en streaming. Otra forma en que la radio también ha mutado es a través del podcast, ¿no? Y el podcast no es otra cosa que un producto, es un archivo de sonido distribuido mediante un RSS, permite suscribirse y descargarlo para que se escuche en el momento deseado. Una ventaja del podcast es que es grabado, ¿no? Y que tú puedes escucharlo en cualquier momento, en cualquier lugar, lo único que tienes que tener es internet. Ya puedes grabarlo en vivo, pero generalmente siempre el podcast está grabado, ¿no? Y es espacios cortos, ¿no? No tiene larga duración como puede tener un streaming, no podemos hacer un podcast de 24 horas. Pero cuando se da origen al podcast, el podcast se da origen, tiene sus inicios en el año 2004, donde Ada Curry aprovechó el formato RS de Dave Winner para incluir archivos adjuntos con Ben Hammarskjöld en su artículo Audible Revolution, ¿no? Y ahí empieza todo el mundo del podcast. Empieza a hacer, que les digo, una revolución de la radio a través de los archivos RSS. Entonces se crea un programa para gestionarlos, denominarlos PopDer. En septiembre de aquel año se utiliza en ese sentido y se registran los dominios con el término del podcasting net. Entonces así empieza el maravilloso mundo del podcast. Bueno, hay podcast y podcaster. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y un podcaster? La diferencia entre podcast y un podcaster es que un podcast es un archivo de audio o video, mientras que un podcaster es la persona que lo crea, lo produce y lo publica. Un podcast es una serie de episodios de audio o video que se relacionan con un tema específico y que se transmiten en línea. Los podcasts se pueden descargar y escuchar además en cualquier momento. Un podcaster es la persona que crea, produce, publica un podcast. Los podcasters pueden tratar cualquier tema y pueden lanzar su programa como pregrabado o en directo o en plataforma como Twitch o como el YouTube. Esa es la diferencia. Y el pod espectador, bueno, tiene la disponibilidad en cualquier momento de descargar automáticamente, poder escucharlo bajo un esquema de búsqueda o simplemente por los intereses. ¿Cuáles son los géneros del podcast? Hay podcasts informativos, noticiosos, entrevistas, hay podcasts interpretativos, hay podcasts de opinión, críticas, reseñas, posturas. Hay también los podcasts educativos que son tutoriales, que se pueden dar cátedras también universitarias respecto a algún tema de interés de los jóvenes. Hay podcasts de entretenimiento, ¿no? Dibujos animados, stand-up, comedies, qué sé yo. El podcast publicitarios, que también los escuchamos y que también es de uso muy frecuente, ¿ya? El hecho es de que el podcast es un archivo de audio-video que se viene utilizando con muchísima frecuencia ahora. La digitalización radial, el audio digital, es el resultante de la conversión de lo análogo con todas sus características. Es unos y ceros que pueden ser almacenados, que pueden ser escuchados, que pueden ser compartidos. ¿Cuáles son los problemas de la digitalización? Estos cambios exigen además a profesionales, a personas que estén debidamente preparadas, porque este uso de estas nuevas tecnologías, este uso de esta nueva digitalización también plantea muchísimos retos y hay que desenvolverse de una manera apropiada en la nueva forma de expresividad, modelos de navegación, enlaces, adaptación de géneros, producción de contenidos, entre otros más, ¿no? Y hay muchos canales de difusión además, el DRM o el DRM+,
el digital radial mundial, que surgió para sustituir a la AM y la onda corta y que llegan por emisoras ionosféricas. También hemos estudiado ya y hemos visto el DAB o el DAB+, que es el Digital Audio Broadcasting con extensión que mejora la calidad de recepción y está utilizado para sustituir a la FM, ¿no? Estamos hablando de la radio digital. Entonces, DRM o DRM más para lo que era la amplitud modulada y onda corta y lo que nosotros seguimos utilizando. Y la FM, el DAB y el DAB más para lo que es la FM, pero en un formato digital. ¿Cuáles son los algoritmos de comprensión? Los orígenes de la digitalización del sonido los encontramos en los estudios realizados por las compañías telefónicas en su afán por mejorar la calidad de sus servicios. No todos estamos en la mejora continua. Entonces, fíjense que la comprensión de audio digital es utilizado para reducir la tasa de bits, logrando así un tamaño menor del archivo, basado en un número de muestras, a pesar de que este proceso tenga una gran pérdida en la calidad del sonido, no es percibido por el oído humano. ¿Ya? Por eso tiene tanta exquisitez al oído, tanta limpieza, tanta claridad. Cuando sucede la conversión de un sonido a un audio digital, las muestras se miden en amplitudes de voltajes para que un sonido sea agradable al oído humano. Entonces se necesita de una cantidad precisa de muestras a bajas amplitudes. ¿Cuál es la importancia de los algoritmos de comprensión? Que solo lo tiene obviamente lo digital. Puede remover hasta el 80% de los datos originales sin afectar la percepción ni la calidad del oído. ¿Qué les parece? Eso es un poco de lo que es la radio digital. Gracias, chicos.